Buenas tardes. Hoy en estos encuentros que tenemos, que le hemos dado hace algunos viernes, estos encuentros ya clásicos de los días viernes, con la modalidad que le hemos dado, que no tenemos solamente una persona que expone, sino que lo hacemos mucho más coloquial, dialogando entre nosotros, ya fuera con diputados o como fue el último viernes con el Beto Brandoni, con ese actor magistral del teatro y del cine argentino. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales porque son dos excelentes diputados nacionales y hoy le estamos dando también esto, que ya le habíamos dado con Alfredo Cornejo, una visión federal, porque hoy tenemos una representante muy digna de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, Zoel Zucaría, que es diputada nacional por dicha provincia para el periodo 2019-2023, abogada, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Andalucía, de Sevilla, España, y también realizó una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el 2015 la presidenta del PRO Córdoba Capital, se desempeñó como legisladora provincial y bueno, tiene algunos logros muy importantes y reconocimientos, como haber sido la joven sobresaliente de la provincia de Córdoba en el 2007, cuando era todavía más niña de lo que es ahora, y haber recibido un premio, Secretaría de Culto de la Nación, a la Libertad Religiosa 2009, y un reconocimiento a las heroínas cotidianas por el INADI en el año 2011. Nació en el Líbano, pero a los muy pocos meses de edad vino a la Argentina. Su padre es un imán, líder religioso musulmán, y bueno, ese es un espacio que también comparto con Zoer, porque al integrar el Instituto del Diálogo Interreligioso, me permitió conocer muchos valores de la cultura musulmana, sobre todo cuando hicimos un viaje a Tierra Santa con representantes que éramos 15 católicos, 15 judíos y 15 musulmanes, que terminó con una visita al Papa, después de haber recorrido Jordania, Amán, haber recorrido Petra, Jerusalén, donde nacieron las tres religiones monoteístas, la católica, la judía y la musulmana, y me permitió conocer y sacarme algunos quizás prejuicios que uno tenía, y lo confieso, con la religión musulmana, gracias a los representantes que había allí de dicha comunidad, que realmente vi como los más altos dirigentes de la colectividad judía compartían, cuando estuvimos incluso en los territorios ocupados, en la Franja de Gaza, en Jerusalén, en Tel Aviv, cómo se podía generar eso tan rico que es la convivencia, la unidad de la diversidad. Tenemos, por supuesto, también a alguien que más a lo mejor conocido por su trayectoria, y esto no es en demérito de Zoer, por favor, sino simplemente que uno parece ser más conocido con los años. Como yo soy el más veterano de todos, como dije, la más niña, en intermedio tenemos Omar de Marchi, a quien conozco hace bastante tiempo. Es un hombre nacido en Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, y también tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Diputado de la Nación, fue candidato por la provincia de Mendoza, presidente del partido PRO en Mendoza, se ha dedicado a la profesión, como bueno, la profesión que tenemos común los tres y que la hemos ejercido, por cierto, en forma absolutamente liberal e independiente. Omar de Marchi ha ejercido su profesión durante mucho tiempo y ha sido intendente también, y ejerce, del departamento de Luján de Cuyo, dejando una fuerte impronta transformadora en Luján de Cuyo, que ha sido uno de los municipios más modernos y progresistas de la Argentina, que hoy justamente cuenta con un gran amigo que fue diputado hasta hace muy poco tiempo y muy querido, por cierto, Sebas Bragañolo. La primera vez que llegó a la Cámara de Diputados fue en el 2005, y aún se lo recuerda por haber sido alguien que tuvo una defensa inclaudicable de los principios republicanos. En sus inicios fue concejal también por Luján de Cuyo, y fue también candidato a gobernador de la provincia de Mendoza y precandidato a gobernador. Y yo creo que Omar es un puntal muy importante que tiene el PRO en todo el país, pero particularmente en la provincia de Mendoza,
una provincia que evidentemente el radicalismo es muy fuerte, pero que es necesaria una sociedad para paso, o sea, una sociedad de coordinación, no de subordinación entre el PRO y la Unión Cívica Radical. Así como hay territorios donde puede ser más fuerte el PRO que la UCR, en este territorio se da la particularidad de que las fuerzas, ambas fuerzas políticas, tienen una gran paridad y eso se refleja en los distintos distritos que gobiernan unos y otros, que es bastante equilibrado, por cierto. Bueno, dicho esto, vamos a abordar algunos temas. Yo sé que ustedes deben estar esperando y no los vamos a demorar más, tristemente con el tema que ocurrió ayer, una suerte de decadencia institucional a partir de lo que pasó con este diputado de Salta, que bueno, no nos exculpa a nosotros como cuerpo colegiado de que no pertenezca a nuestra fuerza política, sí revela claramente que somos bastante, muy prolijos cuando diseñamos nuestras listas, porque no es el primer caso ya que ha acontecido y ustedes lo ven, en muchos casos, no solamente en los casos de corrupción, también de inconductas morales o como mínimo falta de delicadeza ética en algunos comportamientos, que fue lo del diputado Améric, que rápidamente después de ese bochornoso episodio renunció porque ya se había dispuesto, se había propuesto la creación de una comisión para evaluar su conducta conforme al artículo 66 de la Constitución. Bueno, yo creo que él se apresuró y presentó su renuncia. Acá hay bastantes facetas, yo lo estuve comentando recién, algunas facetas un poco áridas, un poco ríspidas de todo esto, porque antes de tomar la decisión Massa parece que le consultó al presidente de la República, con lo cual nos deja bastante mal parados como Poder Legislativo, porque parecería que aquello que siempre pensamos, que Cristina Fernández es la dueña absoluta del poder, se da en la práctica con su emisario máximo en la Cámara de Diputados y con su vicario Alberto en el Poder Ejecutivo, y yo creo que eso justamente no le hace mucho favor a la democracia de la República, y entiendo que en la Cámara de Diputados nosotros venimos dando los 116 diputados Juntos por el Cambio, pese a que somos minoría, una batalla muy ardua. Pero bueno, quisiera conocer la opinión, la mirada de ustedes dos, que fueron, si bien yo estuve en el recinto, ustedes dos siguieron con mucha intensidad la sesión de sus respectivas jurisdicciones. Sober, tu mirada y después Omar, y comenzamos. Bueno, con mucho gusto. Gracias, Jorge, por organizar estas reuniones y por la oportunidad de compartir e intercambiar con muchos amigos de todo el país. La verdad que muy triste. La primera, y sobre todo como mujer, me parece un terrible episodio, obviamente que daña en particular y directamente a la institucionalidad que representa la Cámara de Diputados de la Nación, pero también que denigra a las mujeres en todo sentido, y también la inconducta de alguien que me parece, lejos de llamarse un dirigente político o un diputado de la Nación, estaba en medio de una sesión, como estábamos todos, tratando de dictaminar una ley que no es menor y de menor importancia, porque tiene que ver con el federalismo, tiene que ver con el reparto de los fondos para las cajas provinciales, y lamentablemente este señor, no, lejos de ser un diputado que preocupado por su provincia y por los jubilados de su provincia, estaba ocupado en otros menesteres que no hacen a la vida institucional. Realmente detestable, muy preocupada por las consecuencias, en cómo la sociedad hoy tiene su mirada, los problemas que enfrentamos todos y la inseguridad de qué va a pasar mañana, porque la verdad que hay en la sociedad argentina un alto grado de incertidumbre sobre dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Todos los días son 5, 6, 7 temas que nos cruzan y nos cambian de eje, generándonos más incertidumbre, no solo sanitaria, sino que económica y principalmente social. Así que esta es mi humilde visión del lamentable hecho de ayer. Espero que la Cámara y la Comisión se pronuncien fuertemente, más allá de que hayamos aceptado
la denuncia de este individuo que por suerte ya dejó de representar a los salteños y a los argentinos y no denigrará más con su presencia en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, Soler. Omar. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Jorge y a Zoer. Son, la verdad, para mí un placer compartir este ratito con dos de los mejores diputados que tiene la Cámara. Y no lo digo porque estén aquí presentes y para quedar bien delante de ustedes ante ellos, sino que realmente son dos diputados que trabajan mucho, cuestión que no es poco. Así que para mí es un placer compartir este ratito y sobre todo con casi 80 participantes que evidentemente un viernes a las, qué sé yo, 5:15, 5:25 de la tarde, seguramente hay programas mucho más entretenidos para hacer que estar aquí. Lo que habla muy bien de ustedes, porque hace falta que la Argentina se nutra de muchísima gente que se preocupe por lo que nos pasa. Porque este episodio, y relaciono esto con lo que acaba de preguntarnos Jorge, vinculado con este triste episodio de ayer, lo que hace ese episodio es desnudar la calidad institucional de las instituciones del país y de quienes las representan. Porque también hay que decir, y esto yo paso el aviso, por supuesto, fue un diputado del Frente de Todos. Y esto hay que decirlo. Podría haber sido otro, y sí, podría haber sido otro, pero era de ellos. Sin embargo, esta gente tiene la habilidad de transformar los hechos en relato de manera muy rápida y ayer es como que le dieron una vuelta de tuerca rápidamente al tema, le aceptaron la renuncia. No habría que haberle aceptado la renuncia. Estábamos en un problema, quienes por ahí pensábamos esto, porque decíamos, por ahí van a creer que queremos que siga si no le aceptamos la renuncia. Pero nosotros lo que planteamos es hay que expulsarlo. Porque no es lo mismo irte de un cuerpo, si yo mañana, qué sé yo, no sé, me surge una beca de estudio en Estados Unidos y me voy 2 años y renuncio a la Cámara, tengo exactamente el mismo estatus de salida del Congreso que este mamarracho. Entonces había que expulsarlo. Pero bueno, el kirchnerismo tiene esa habilidad de transformar rápidamente a través del relato estas cosas y aparte porque son claramente especuladores. Y como se viene en cualquier momento la votación de la reforma de la justicia, que no es reforma de la justicia, ya lo vamos a tocar este tema, es un arrebato de la justicia federal penal para limpiar prontuarios, cuentan voto a voto, y ellos decían que si, me imagino yo, que si lo tenían suspendido durante el tiempo que duraba la suspensión hasta ser expulsado, iban a contar con un diputado menos, y que les podía hacer falta para alguna cosa. Entonces rápidamente lo sacaron de encima, y seguramente la semana que viene va a estar jurando quien le sucede, y aquí no pasó nada. Así que, nada, como mensaje inicial, agradecerles a todos quienes están presentes este rato, porque en la medida, frases hechas si las hay, los espacios siempre están ocupados, y cuando no los ocupa la gente de bien, los ocupan los otros, los ocupan los Ameri de la Vera. Muchísimas gracias. Debo acá hacer una aclaración, que tuvimos un pequeño, bueno, pensemos que eran las 3 de la mañana, un pequeño debate interno entre nosotros mismos y solamente un diputado nuestro, que es Alfredo Schiavone, de la provincia de Misiones, decidió votar en forma diferente al resto. El resto creo que lo hicimos un poco más por tratar, porque en el fondo sentíamos vergüenza por la República y por la institución, entonces me parece que había que salir rápido, pero lo que está diciendo recién Omar es muy cierto. Si uno renuncia mañana porque por otro motivo X, va a quedar igual el estatus de la salida del Congreso de aquel que lo hizo porque a lo mejor tenía algún tipo, o una enfermedad, o a lo mejor un compromiso de asunción de una posición de importancia en el exterior o en la Argentina, y va a quedar igual. Los efectos, les quiero decir que los efectos jurídicos son exactamente los mismos, fuera renuncia, porque nosotros no tenemos, estoy hasta el hartazgo, hoy lo hablé en 3 radios, no tenemos ni jubilación de privilegio, ni régimen especial, ni ninguna cuestión, o sea que este señor se va a jubilar, este sujeto se va a jubilar conforme el régimen común, el régimen, no tiene ningún régimen especial. Y por el otro lado, que esto es un tema que sería bueno debatirlo en algún momento,
no hay una cuestión que le impida a él presentarse en una elección a futuro. Lamentablemente, un juicio, en el caso de un juicio político está siempre la accesoria inhabilitación. En este caso, la Constitución no lo prevé, pero además está la condena social y el escarnio público. Creo que eso es un poco el tema que... Pero bueno, y esto revela claramente que hay un problema institucional muy serio en la Argentina, y esto nos permite entrar en el segundo tema, que es el tema que cuando hablamos de un descalabro institucional que hay hoy en la Argentina, claramente nos lleva a pensar que estamos con un gobierno sin rumbo, un gobierno que no sabe. Ustedes iban pensando los últimos acontecimientos, no nos remontemos ya ni al caso Vicentín, ni a las excarcelaciones masivas. Remontémonos a estos últimos días. Un jefe de gabinete que en un programa de televisión no está pensando lo que está diciendo, o sea que dice cualquier cosa, se equivoca, y si los periodistas no lo corrigen, se la ahorran en dólares y no en pesos. Un presidente de la República que desprecia el mérito reiteradamente. Entonces, bueno, lo de ayer, pero esto sumémoslo a lo que acaba de decir el presidente, criticando a Rosenkrantz porque el presidente de la Corte Suprema decide que la Corte Suprema tiene que reunirse el martes en sesión para trabajar. Fíjese, el presidente lo censura, claro, está preocupado porque evidentemente el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli puede tener un revés en la Corte, y eso realmente lo tiene afligido. Por eso me parece que esto del gobierno sin rumbo es un lindo tema para tratar, ¿no? Zoër, te dejo a cargo de la posta. Bueno, gracias, Jorge. En verdad sí, es un gobierno, yo ya no me atrevo a decir bifronte, creo que hay una multiplicidad de miradas, de objetivos y de estrategias, pero todas se encausan en un mismo nivel o en un mismo objetivo madre, que es lograr la impunidad de Cristina y su círculo que gobernaron previo al 2015, lograr legitimidad para algunas de las acciones para perpetuarse en el poder y cooptar el discurso para aplacar a la sociedad y que realmente creamos que está todo perdido, ¿no? Eso es como una estrategia que ha tenido permanentemente el kirchnerismo, y que entiendo que una de las buenas consecuencias y de las mejores consecuencias que dejó el gobierno de Mauricio Macri fue el entender que el poder y el empoderamiento está en el pueblo, está en la sociedad. Por eso hoy la sociedad se anima a salir a defender sus derechos, a manifestarse pacíficamente con banderas argentinas, los días sábados, los días feriados, pero no deja de expresarse, o por las redes sociales o en la calle. Entonces creo que ese grito en el 2015 se cerró, en el 2015 se cerró la campaña nacional en Córdoba. Y una señora se paró en el público y dijo: Mauricio, sí se puede. Para mí, que estaba ahí sentada y a cargo del acto, fue una reivindicación en nombre de muchos argentinos que estábamos así, ¿no? Pensando que la salida únicamente para este país era inviable y era Ezeiza. Entonces, tratábamos de que nuestros amigos, hijos, parientes fueran a construir futuro fuera del país, porque Argentina teníamos encaje, inseguridad jurídica, corrupción, inseguridad, que estamos viendo prácticamente hoy de nuevo la misma estrategia, la misma agenda, y con una cooptación del discurso y del diálogo entre los medios de comunicación. Por suerte, creo que el gobierno de Mauricio puso en eje, sobre todo el último año de gobierno, de hacernos entender que el poder estaba en el pueblo. Y que también tenemos que entender, y esto es muy importante, que nuestra herramienta más importante es el voto. Sé que hay que esperar entre un turno electoral y el otro, pero eso no determina ya el futuro, determina el presente. Entonces, las elecciones del año que viene, cuando nos demos cuenta, estamos de nuevo en campaña, en un momento muy especial, donde prácticamente la política está mal vista porque es
un gasto innecesario en medio de la crisis económica, sanitaria y social que vive nuestro país. Eso acrecienta a que la sociedad se sienta aún más lejana a la discusión política electoral, porque está decepcionada, porque está cansada y porque siente que no se puede salir adelante. Entonces nuestro principal motor es ese, darnos cuenta que los turnos electorales no son un trámite. Estamos decidiendo nuestro presente y por supuesto que a mediano plazo nuestro futuro también. Y que necesitamos hacer esta reunión y que necesitamos hacer militancia, y de la buena, no la militancia enfrescada en que la militancia es para algunos que se pongan zapatillas y alpargatas en la calle y los otros nos concentramos con la riqueza y el poder. Digo, eso es lo nefasto, eso es lo que hace mal a la política. Ahora, yo no puedo decir que todos los diputados somos lo que fue este señor Armenia anoche. De ninguna manera. La mayoría de los diputados somos personas que trabajamos, Omar, Jorge, que trabajamos, que estamos con la gente, que estamos con las instituciones, que damos la cara, que presentamos proyectos, que damos debate y que estamos tranquilos con nuestra conciencia representando a la ciudadanía. Quisiéramos hacer mucho más, es cierto, pero somos oposición. Y fue el voto el que nos puso en este lugar. Lo que tenemos que entender que con el voto, fiscalizando, que es muy importante en las provincias, la fiscalización en cada elección es muy importante, es el secreto de la transparencia, del resguardo del voto popular, ni más ni menos, la manifestación de la ciudadanía se da en cada urna. Y por último, aunque no lo quieran y aunque no lo querramos ver, para participar, para ganar, para ser parte de un gobierno, hay que tener un partido consolidado. Nuestro régimen institucional, nuestras leyes dicen que participas en contiendas electorales a través de los partidos políticos. Y hoy aún más en alianzas políticas, porque solo un partido no gana elecciones. Necesitamos sumarnos los que tengamos mirada semejante. De hecho, no es Argentina innovadora en eso, sino que en medio mundo las alianzas electorales son las que gobiernan. Lo que tenemos que entender es que si no consolidamos nuestra estructura partidaria, no vamos a tener chance de seguir manifestando, acrecentando nuestro poderío institucional con más bancas para poder dar mejores discusiones y en el 2023 ganar de nuevo las elecciones provinciales, nacionales, locales, todo lo que tengamos en mira y en proyecto y que seamos capaces de ganar. Muy bien, Omar. Bueno, la verdad es que comparto, obviamente, lo que acaba de plantear Joer. Estamos viviendo un tiempo de extrema complejidad en la Argentina. Jorge lo planteaba, hacía modo de título, como la falta de rumbo. Yo creo en realidad que hay un plan político, que no hay un plan económico, pero que sí hay un plan político. No hay plan económico, lo advertimos mucho antes de que arrancara la pandemia, con las medidas que desembocaron en la cuarentena eterna. Lo decíamos a fines del 19, cuando ya en la primera sesión nos hicieron aprobar la famosa ley de emergencia, innecesaria, un avance sobre el poder legislativo, sobre el Parlamento abusivo, pero ya en aquel momento, cuando no trajeron el presupuesto para el año 2020, la pauta era muy clara, no había plan económico. Y no había equipo por una cuestión evidente. El ministro de Economía, hasta un par de horas antes de asumir, dormía en Nueva York. No en La Habana ni en Caracas, ¿no? Dormía en Nueva York. Y un tipo que una semana antes no estaba en el país, evidentemente no puede tener equipo. Al día de hoy no lo termina de conformar todavía. Entonces digo, no hay plan económico, pero sí hay un plan político. Y el plan político tiene que ver con dos aspectos centrales. Uno circunstancial, inmediato, que es la limpieza de los prontuarios del kirchnerismo, de Cristina y sus amigos. Y el otro que es más profundo, que es la intervención cultural de la Argentina.
yo creo, a una costa de irme al extremo, yo creo que están avanzando día a día por este terreno. Porque si no, no se entienden algunas otras acciones que hacen, que chocan contra el sentido común, ¿no? Un país que necesita de la reactivación económica en forma rápida para poder recuperar los niveles de crecimiento que equilibren nuevamente la economía, todas las medidas, todas las señales, toda la simbología del gobierno es totalmente contraria, ¿no? Es más impuestos, es más trabas, es más regulaciones, y todo eso aleja a la inversión, y no me refiero al superinversor, a la inversión pequeña, la chiquita, el tipo que tiene unos pesos ahorrados y que no sabe si comprar una maquinita para la carpintería o para el taller, un tornito nuevo. Obviamente, lo último que piensa hoy es invertir, ¿no? Porque toda la señal del gobierno es más impuestos y es más problemas. Entonces, evidentemente, esto tiene que ver con un plan político. El plan político decía, lo vienen desarrollando. Primero, la captura de la justicia, que no es la ley de reforma judicial que todos estamos conociendo. Cristina lo dijo muy claro, dijo, ojo, esta no es la reforma, es la que viene. Y claro, la reforma es la que viene porque es la Comisión Beraldi. La Comisión Beraldi lo que va a hacer en esta novedad de los últimos tiempos, estas comisiones de expertos, han convocado esta comisión de militantes, amigos, algunos prestigiosos juristas, pero militantes al fin, para que les diga de aquí a un par de meses que hace falta duplicar o triplicar los miembros de la Corte, con la excusa de dividirlas en salas, hacer más ágil la justicia. Eso es mentira. Lo que pretenden es capturar el último pulmón de oxígeno que le queda a la República, que es el Poder Judicial, que es la Corte. Y la Corte. Por eso es importante que cada uno de nosotros metamos presión a la Corte. La Corte no puede seguir jugando de zapatito blanco, de hombres con toga, hombres y mujeres alejados. No, la Corte tiene que embarrarse los pies de una buena vez en esta Argentina, porque es la única que puede hoy poner freno a este avance peligroso que hacen sobre las instituciones, porque cuando terminen de capturar la Corte, después van a ir por los actuales miembros de la Corte, lo van a sacar a patadas de la Corte, y van a quedar los nuevos. Entonces, la Corte hoy tiene que parapetarse con fuerza en defensa de la República, porque si no va a pasar lo que pasó hoy en Venezuela. En Venezuela, inicialmente, para poder manejar como hacen el país, lograron dos cosas: manejar la justicia y manejar las Fuerzas Armadas. Entonces te manejan la fuerza o la violencia institucional a través de fallos que solo favorecen al gobierno, y las Fuerzas Armadas, que es la fuerza real, pública, violencia directa, para disciplinar las manifestaciones y disciplinar a la gente. Van por eso, ¿eh? Insisto, puedo estar excedido o excediéndome en lo que pienso, prefiero sobreestimarlos a subestimarlos y que cuando queramos acordar sea tarde. Están poniendo de rodillas a todos los gobernadores. Los gobernadores hoy no pagan sueldo, no es que hacen una obra, no pagan sueldo si no esperan la limosna que mensualmente le baja Alberto Fernández, producto de la emisión. Hoy monopoliza el gobierno nacional la única fuente de financiamiento real que tiene, que es la emisión espuria de moneda, el pintar papel. Que la fábrica de papel que se la quiso quedar Vudú, hoy, Chicone, hoy ya no da abasto y estamos haciendo imprimir billetes de alta denominación en Brasil. Billetes de 500, de 1.000 pesos, se imprimen en Brasil. Y aquí funciona 24 horas. Las máquinas si no alcanzan a dar abasto. Entonces, digo, disciplinan a los gobernadores, revientan el federalismo, quieren colonizar la justicia, intentan disciplinar el Parlamento, silenciados a través de las sesiones virtuales, tenemos que salir rápidamente y volver a las sesiones presenciales. Tenemos una enemistad internacional manifiesta con los países serios y que se desarrollan, y hemos vuelto a los amigos de la adolescencia, con Venezuela, con Cuba, con Irán, con un padrinazgo oculto de China. Interviene en la economía. 9/10 millones de argentinos reciben el IFE. 10 millones de argentinos reciben un cheque a fin de mes, gráficamente podríamos decir firmados por
por el presidente. 70% de las empresas reciben ATP, 5,5 millones sistema previsional. O sea que hay más de 20 millones de argentinos en forma directa, prácticamente el 80% del sector activo, que hoy depende de un cheque del Estado. Si eso no es intervención institucional, económica, internacional, ¿qué es la intervención? Así que bueno, nada, yo les cuento esto con con muchísimo nivel de preocupación, porque allí es donde tenemos que pararnos firmes para exigirle a la Corte que ejerza el poder que tiene y frene esta locura, porque si no, cuando queramos acordarnos está. Gracias, Omar. Sí, yo cuando planteé el tema dije un gobierno sin rumbo, pero de este debate de ideas me estaba pensando, de este cambio de opiniones que tuvimos contigo y con Soer, me surge que realmente sí, el plan es muy claro, lo hemos dicho acá en este mismo espacio, con el tema de la reforma judicial es el nuevo nombre que tiene la impunidad, y como dijiste vos, es un solo aspecto que se complementa, pero ya lo vamos a tratar en el próximo tema que abordemos. El plan es claro, no pensemos de ser tan inocentes que solo ineptitud. Es una estrategia que tiene como propósito, a mi juicio, pauperizar la Argentina y hacernos cada vez más dependientes de la voluntad del príncipe. Esto está ocurriendo muy claramente en las provincias y particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Se la quiere someter a la ciudad autónoma a la misma humillación a la que se somete a todas las provincias argentinas, o sea, al látigo y la chequera. Es más fácil robarle, saquear a la ciudad de Buenos Aires que administrar correctamente la provincia. Y yo creo que, lo dijeron bien ustedes, la justicia es el lugar para poner límites a los abusos del poder. El kirchnerismo se ha burlado siempre de las instituciones, pero el kirchnerismo, la ley no es una vara rígida, es algo que puede ser soslayado. Aquí hay muchos abogados, estoy viendo ahí, que está, bueno, entre otros veo al doctor Roberto Iribarne-Garay y Alfredo Vito, lo que es destacado constitucionalista, como otro constitucionalista destacado, Osvaldo Pérez San Martino. Pero a lo que me refiero es a que vos dijiste bien, la Corte se tiene que embarrar, la Corte no puede estar, porque es un poder del Estado, forma parte del gobierno, el gobierno se compone de los tres poderes. Entonces yo lo que veo es que, si bien el cuadro es preocupante, yo a veces trato en estas charlas de los viernes de no ser apocalíptico, porque me dijo Fernando Iglesias hace unos viernes atrás, después de tu panorama voy a pasar un fin de semana bomba, me dijo, porque sobre todo una tarde como esta, que acá en Buenos Aires por lo menos es bastante gris, pero les quiero llevar la esperanza a todo el mundo de decir, lo que dijo Omar y Soer es muy claro en el sentido del empoderamiento y que esto obliga a las instituciones a hacer su trabajo. Siempre hemos pensado, sobre todo los que tenemos una profunda raíz republicana y un respeto por las instituciones, que no había que ejercer presión sobre las instituciones, pero hoy la democracia no se agota en el acto de votar, la democracia se agota en el empoderamiento diario constante que tiene que tener la ciudadanía. Y fue muy, muy rico lo que pasó, por ejemplo, el miércoles pasado, que eran las 7 de la tarde, con este terror que nos metieron en el confinamiento medieval, al que nos tienen sometidos, y la gente salió a la calle, gente grande, con los cuidados del protocolo sanitario, barbijo, distanciamiento, pero la gente tiene la necesidad de no ver castradas sus libertades individuales. Entonces me parece que es importante este tema y que estemos permanentemente en un estado de activismo protagónico republicano. Y esto, bueno, ya que empezamos a tocar el tema, avancemos con esto que decíamos, la reforma judicial, de los dos tramos que tienen. Primero, tener el tema de lograr la impunidad para Cristina, sus secuaces, sus hijos, todos los cómplices de esta asociación ilícita que fue el desvío de la obra pública, por un lado, y después decir, bueno, como dijo hoy Fernández, volvimos mejores. Hoy lo escuché en una cosa, les aclaro que es en cualquier momento que romper un televisor, porque volvimos mejores, prometimos que íbamos a hacer esto, y la verdad que vinieron por todo y lo están haciendo. Entonces creo que la reforma judicial, el segundo tramo, es someter el desideratum de todos los autoritarismos, someter por un lado a la justicia, o sea, primero la impunidad de ella, poco más que le hagan el bronce, y después deslizarnos al autoritarismo chavista, sin ser chavista, el de Gildo Infran en Formosa y en el sur el de los Kirchner en el feudo de Santa Cruz,
y en esa dirección cooptar al Poder Judicial y a los medios de comunicación. Esto es muy claro. Soer, sigamos con el tema de reforma, que esto es un tema muy caro a todos los abogados. Seguro. Bueno, efectivamente, es preocupante el proyecto que presentaron, que tiene media sanción ya del Senado y que prontamente, me imagino, se pondrá en agenda en la Cámara de Diputados. Pero para mí, ese fue como una cáscara para lo que realmente querían, que era la decisión del Senado de hace unos días, de correr a estos 3 magistrados, que fueron los magistrados que avanzaron en la investigación y la investigación de todo lo que fue la corrupción en el gobierno de Cristina. Creo que pasó prácticamente desapercibido. Creo que en el debate mediático no está instalado con la gravedad que esto representa, y mucho menos la ciudadanía entiende estos tecnicismos que, por supuesto, Cristina avanzó, no esperó, aprovechó la virtualidad y aprovechó su poder y su mayoría, y enmascarado en que la reforma judicial era una gran reforma y que ya tenía media sanción, avanzó en este sentido con su verdadero objetivo, como bien decía Jorge, que es y creo que vamos a presenciar nuevas sorpresas que tiene preparada esta mujer, porque estoy segura de que no va a parar. Lo otro que tiene que ver con la justicia y que todavía no está en debate, pero que prontamente va a estar como una alarma, digo, a raíz de la reforma judicial. Por ejemplo, en Córdoba nos juntamos los diputados nacionales del PRO con muchos fiscales y con jueces federales, y la preocupación de ellos está en que va a ser cooptado en un año el juzgado electoral de cada provincia por los militantes de justicia legítima. Y eso es un retraso institucional muy grave. En el caso de Córdoba, en un año se da el cambio y quien asumiría es el juez Senestrari, y realmente Senestrari es justicia legítima en Córdoba. Y todos los cargos que están entrando en federales, y que son muchos, que normalmente es una justicia bastante equilibrada en la provincia de Córdoba, como se administra, ahora hay ingresos masivos desde las personas que ayudan, desde los colaboradores, los que atienden barandilla, hasta los cargos que hay vacantes. Bueno, retomo. Sí. Bueno, Soer acaba de hacer una descripción muy clara de lo que todos interpretamos como que en el fondo no es una reforma judicial, sino que es una intervención sobre un fuero, que es el federal, y sobre básicamente una materia, a pesar de que se meten en otras, pero básicamente una materia que es la materia penal. O sea, clarísimo, es capturar la justicia penal federal, que están radicadas el 90% de las causas de corrupción. Pero lo grave de esto, porque uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con medidas económicas, por ejemplo, ¿no? Y uno puede decir, no, mirá, qué sé yo, le chuparon recursos a la Ciudad de Buenos Aires para dárselos a la provincia, ¿viste? Son terribles, qué sé yo. Pero la verdad es que cuando este gobierno se vaya, creo que sea más pronto que tarde, esas medidas en alguna medida pueden reformularse. O qué sé yo, no sé, desde cuestiones mínimas como puede ser ley de teletrabajo o no sé, cuestiones que se pueden haber cometido errores, sanción de la ley de presupuesto, se mejoran cuando se van. El problema es que cuando le meten mano a la justicia, estamos sembrando un virus que como mínimo coloniza por 20 o 30 años. Porque un juez nombrado hoy, bajo estos procesos amañados del gobierno, bueno, lo vamos a tener sentado allí, qué sé yo, 20 años. O sea, no son medidas que se puedan revertir. Por lo tanto, es muy grave esto que está pasando con este arrebato
a la justicia. Y nosotros tenemos que hacerlo público esto, hay que ir generando esa sensación de que nos hacen trampa. Tenemos que estar atentos, porque muchos dicen, ¿y qué hacemos? Y bueno, cada uno lo que puede hacer desde su lugar, digo, para que esta reunión también sea productiva. ¿Qué hacemos cada uno? Bueno, en mi caso como diputado, trataremos, o con Zoer y con Jorge, de defender a ultranza este mensaje, tratar de conseguir los votos para que en la Cámara de Diputados esto no salga. Pero también hay que ir generando esas mayorías de opinión que terminan luego siendo también fuertes. La 125, por ejemplo, hace 10 años atrás, más o menos, hubiera salido si no hubiera habido una muy fuerte presión de la gente. No importa si estaba bien o estaba mal, no quiero hacer un hecho de valoración, simplemente pongo en valor la importancia de la presión y de la presencia de la gente en estos temas. Así que hay que decirlas estas cosas con los amigos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con la gente con la que estamos todo el día, hay que sacar estos temas, hay que ponerlos en la agenda pública, masiva. Porque miren, una ley que inicialmente planteaba la incorporación de más o menos 300 magistrados. Terminó incorporando, Jorge la conoce mucho más a fondo, más de 1000 en la media sanción del Senado, con un costo anual de 10.000 millones de pesos. Imposible pagarlo. Pero la pregunta es, esto demuestra que en definitiva lo que les interesa es como Oropí, básicamente, entre otros. Y el resto es ir consiguiendo votos con legisladores, con gobernadores, a cambio de cosas. Hay un grupo de diputados que han conseguido secretarías federales para defensa del consumidor, por ejemplo. Temas que son irrelevantes, que tienen que generarlos los ejecutivos provinciales o en todo caso la justicia ordinaria provincial, ocuparse de la defensa, como una secretaría federal para la defensa de los consumidores, por ejemplo. Pero, ¿cómo se explica? Bueno, porque fue la paga, casi con seguridad, en la oscuridad, para obtener el voto de algunos otros. En otros casos han creado juzgado federal para comunidades que tienen 2.000 habitantes, un barrio, 2.000 habitantes. 2.000 habitantes. Si dividiéramos familia por 4 o 5 integrantes, estamos hablando para 400 casas o 500 casas. Un juzgado federal, por ejemplo, en algunas localidades del sur del país. Esto es también la paga, casi con seguridad, para conseguir los votos. Así que, bueno, no hay mucho más que decir en este tema. Esto es una trampa. Una trampa así de clara para que en esta primera etapa de meter la mano en la justicia, en este caso apuntan a la limpieza de prontuarios, como lo hemos repetido un par de veces. Gracias. Estábamos hablando recién de la actividad que tenemos que hacer los diputados. Acabo de ver que hay otro diputado nacional acá en el grupo, en este Zoom, que es el diputado nacional Julio Saak. Así que cuando quieras, si querés intervenir o decir algo, Julio, está abierto el micrófono para que lo hagas. Sí, bueno, me parece que quedó muy claro con todo lo que ustedes dijeron. Estabas rememorando el caso de un juzgado federal, un tribunal oral que se le ha dado federal a comandante Luis Piedrabuena, que es el ejemplo más típico de una localidad de 4.000, 5.000 habitantes, un pueblo muy lindo, por cierto, pero que le dan un juzgado federal, un tribunal federal, y cuando alguien de esa localidad quiere ir a discutir, creo que lo hemos comentado en este Zoom también, en otra oportunidad quiere ir a ventilar una acción judicial, sea por despido, sea un civil, de derecho de familia, tiene que hacer 300 kilómetros para Pico Truncado, cuando tiene un juzgado federal que seguramente para lo único que va a ocurrir ante el mismo sea cuando la FIP lo quiere ejecutar por una deuda. Fíjense ustedes lo que es, y eso evidencia claramente Aristóbulo del Valle, una localidad muy pequeña de Misiones, también va a tener su juzgado federal, y eso es cuando uno habla con los diputados de esas provincias, de Santa Cruz en un caso y de Misiones en el otro, nos dicen es porque le tienen que pagar el voto al representante, al diputado de esa provincia, que justamente está vinculado con esa localidad. Eso es lo que realmente es infamante. Por eso creo que es bueno, y después vamos a decir algo
a Omar, Julio. vinculado justamente, no, Julio, no, Omar, Julio, si quiere hablar, está libre de hacerlo, pero me refiero a Omar concretamente porque Omar tiene en su provincia a uno de los especímenes más curiosos de la política argentina, que es, como decimos nosotros, los Ramones de la vida. José Luis Ramón, alguien que llegó a la banca y que empezó a cooptar un grupo de diputados, un personaje muy simpático. Ustedes, si dialogan con él, van a ver que es un tipo muy entrador, muy simpático, pero es tremendamente siniestro en cuanto a que oscila siempre viendo a ver cómo se acerca al calor oficial, al del oficialismo, para obtener algo. Y esos individuos hay que denunciarlos, ¿saben por qué? Porque si no, somos todos lo mismo, y nosotros no somos todos lo mismo. Porque yo escuché un discurso en esta sesión, no, el 1 de septiembre, de Soher, que es un discurso que estalló por las redes sociales, y la hizo famosa, digamos, a nivel nacional a Soher, porque habló con el corazón, estaba hablando una mujer que realmente lo que decía era la sangre que le fluía en el verbo, en la palabra, que eso para mí fue sustancial, porque no era algo impostado y no midió las consecuencias de lo que decía, porque realmente estaba defendiendo con firmeza sus convicciones. A lo mejor Omar y yo también hacemos lo mismo, pero quizás uno no le sale tan, y eso que Omar es un excelente orador, por cierto, no tiene la vehemencia o la frescura que tenía en ese momento Soher, quizás su condición de mujer también ayuda muchísimo para eso, ¿no es cierto? Así que te lo quería reconocer esto. Y bueno, yo creo que estamos en una situación bastante complicada, bastante difícil, hablábamos del costo, en una situación con más del 50% de los argentinos sumidos en la pobreza, con una pandemia, o mejor dicho, con una cuarentena eterna que nos tiene en este confinamiento. Una vez el costo, hablaban de 10.000 millones. En el Zoom está el que fue fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y hoy es asesor de todos nosotros en la Cámara, es asesor mío, pero bueno, colabora con todo el mundo, que es un destacadísimo magistrado también que fue de la Justicia Nacional, intachable, un hombre probo, serio, digno, que es Luis Sebasco, y me decía con la doctora Ana María Martínez, justamente ellos hicieron el cálculo y dijeron, Jorge, pasa los 20.000 millones, porque no están calculando el tema inmobiliario y no están calculando que esto es lo que hizo Luis durante los 7 años que tuvo a cargo de la Fiscalía General de la Ciudad, todo el tema de la fibra óptica y de la conectividad que tiene que haber entre los juzgados en una justicia que, si queremos una justicia en serio, tiene que estar inspirada en los principios de oralidad, inmediatez, concentración de los actos, celeridad de los procedimientos. Y realmente para eso tenemos que dejar el papel que estamos cosiendo como en la época de la colonia. Entonces, me parece que esto es fundamental y eso tampoco se considera, que es un gasto que es enorme. Pero bueno, yo creo que todo esto se relaciona a Omar con mucha sabiduría. Por ahí en algún momento tiró una palabra que me gustó mucho, que fue el tema de la batalla cultural. Y yo creo que acá es un tema para charlarlo. Hace unos años Lombardi, cuando yo tenía mi programa de televisión allá, tuve varios años hasta que evidentemente las pautas publicitarias, por lo que decíamos, fueron cortadas. Entonces, con el doctor Pérez Martino lo teníamos durante muchos años. Ese programa Lombardi un día dijo, Jorge, mira, hace de estos 7 años más o menos, dijo Jorge, mira, todo se puede reconstruir, pero ¿sabes lo que pasa? Estamos perdiendo la batalla cultural, que es la más complicada de todas las derrotas que podemos sufrir. Porque el peor cepo no es el cepo del dólar, entiéndanlo, el peor cepo es el que traba la verdad. La devaluación de la palabra es más grave que la devaluación del peso. ¿Cómo le podemos creer algo a alguien que hasta horas antes de aceptar el cargo de presidente impuesto por la presidenta real, no la virtual, el virtual es él, la real es Cristina, cómo podemos creerle a alguien que un día dice lo contrario totalmente lo que dijo el día anterior? Sin esa confianza mínima es imposible gobernar. Y esto me lleva a que hablemos de un tema que me parece esencial también en esta tarde, que es el escenario de la pospandemia, con esto que estamos viendo, que la palabra mérito o meritocracia parece borrada del diccionario, y los que somos nietos o hijos de inmigrantes, sabemos claramente que este país, nuestra patria, se hizo grande por el mérito, por el esfuerzo de todos los inmigrantes que vinieron a poblar con esperanza y que sabían que solamente con la mejora de ellos
intelectual, cultural, social, iban a poder crecer. Venían de una Europa, en muchos casos, o del Medio Oriente, devastado totalmente por guerras, por miseria, y construyeron una Argentina grande en base a la meritocracia que hoy este señor, sinvergüenza, porque así hay que catalogar lo que tenemos del presidente, quiere denostar esa palabra que me parece que es sustancial. Omar o Soel, me gustaría conocer el pensamiento de ustedes en este tema de educación y cultura. Es fundamental, Jorge, lo que estás planteando es fundamental. Si no hay un cambio, que por supuesto es un proceso, los cambios no son del día para la noche, tenemos que entender y tener la paciencia y trabajar en pos de eso. El proceso se va dando, pero lo importante es tener en claro que el proceso comenzó. Es decir, en el 2015, y yo, perdón que lo manifieste con esa vecina de Córdoba que dijo sí se puede, a partir de ahí tenemos un gobierno que, con mucho orgullo tenemos que decirlo, después de 10 meses de haber dejado el poder, no están sus funcionarios públicos visitando los juzgados de Comodoro Pi o de cualquier juzgado de nuestro país. Eso ya es un cambio en Argentina. Después de lo que veníamos, desde la vuelta de la democracia hasta este momento, ya es un cambio bastante profundo, si se quiere. De ahí en más, la transparencia, la institucionalidad, el gobernar en minoría, todo eso es parte de un proceso. Está en nosotros, los ciudadanos y los dirigentes, poder resguardar ese proceso que ya se inició, profundizarlo en el debate con los ciudadanos y poder establecer cuál es la Argentina que queremos. La Argentina que tengamos acceso al crédito, la Argentina que podamos vivir, construir nuestro hogar, construir nuestras pymes o profesión o oficio que tengamos, ejercerla, que nuestros hijos no se vayan del país, que tengamos oportunidades igualitarias para todos, porque si no, con este desaliento hacia el mérito, lo que estamos diciendo es que solamente los elegidos por alguna condición van a llegar a algún lado. Y la verdad que no hay elegidos. Todos somos fruto del esfuerzo. Como bien decía, la Argentina se construyó desde el barco. Los que bajaron del barco que traían ni siquiera el idioma común. Traían sus sueños y sus aspiraciones. Y la necesidad de asentarse, de progresar, de traer la familia que dejaron del otro lado del mundo o de ayudarla económicamente, es lo que nos alentó a hacer este país que tenemos. Y no es solamente Argentina, es Australia, es Estados Unidos, eran los 3 países que en el mismo momento estaban en el mismo proceso. Aprendamos de lo que hicieron con reglas claras, con firmeza, con seguridad jurídica, Australia y Estados Unidos. Y miremos lo que somos nosotros. Entonces, en este momento nos toca renovar el pacto social, en este momento nos toca refundarnos. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O estamos dispuestos a esperar que llegue el papel para sacar pasaporte, comprar el ticket y volver a los países de donde vinieron nuestros antepasados? Es injusto, porque este país nos dio todo, nos dio la posibilidad de estudiar, que es magnífico, que la mayoría de los países de donde nosotros venimos, estudiar es muy caro, es un esfuerzo que no muchas familias pueden acceder. Nosotros podemos estudiar, tenemos salud con todas las deficiencias, pero tenemos un sistema de salud público, tenemos muchas cosas que este país es bendito, el turismo, las economías regionales y las oportunidades, que hoy, como bien decías, vengo de una familia de inmigrantes, soy de una religión distinta, y yo no hubiera llegado a la Cámara de Diputados si no es fruto del trabajo, del mérito y del mérito de mi familia, digo, que me empujó a poder desarrollarme en todos mis sueños y en todas mis experiencias, porque en el año 2011 la decisión era irme del país porque tenía una propuesta de trabajo fuera, o quedarme y apostar por este país, y es lo que elegí, porque mi familia está acá, porque Argentina me dio la posibilidad de estudiar en la universidad pública, porque vengo de una clase media que todos los días laburante, que todos los días se peló el alma para llegar a fin de mes,
no tenemos hasta el día de hoy casa propia y la seguimos peleando. Entonces, si no es fruto del reconocimiento al mérito, al esfuerzo, al trabajo, nos van a seguir representando los Armenis de la vida, que es un dirigente social barra brava que llegó a diputado de la Nación. Eso no es fruto del mérito. Eso no es fruto del trabajo, eso es fruto del dedo, de una mesa de negociación. Eso es lo que no tenemos que permitir. Tenemos que fomentar siempre el libre albedrío, la libertad, la libre competencia y, por supuesto, entre nosotros, asociarnos mucho más los que pensamos igual, porque los valores de la Argentina son los que no podemos negociar. Y los argentinos tenemos valores. Muy lindo mensaje, Soher, muchas gracias. Omar. Bueno, la verdad que Soher habla muy bien y aparte tiene algo que es más importante que hablar bien, que es que lo que dice se nota que surge del corazón. Y entonces yo en este punto me valgo de lo que ella acaba de expresar para decir algo más como complemento de lo que ella acaba de decir. Porque yo atribuyo lo que ella dice ahora como esa especie de, como ese conjunto de valores que nos identifican como país, y que son esos los valores que nos identifican y no otros. Los valores del esfuerzo, del trabajo, del progreso, de obsesionarnos por igualar oportunidades, no resultados, que es lo que hace este gobierno. Este gobierno iguala resultados, ¿no? Es decir, te esfuerces o no te esfuerces, no te hagas problema, a fin de mes tenés el cheque. Lo que tienen que hacer los gobiernos es igualar las oportunidades justamente para que el esfuerzo vuelva a ser la variable del progreso. Es decir, vamos a apuntar a un sistema educativo de calidad para todos, vamos a intentar generar la infraestructura para que haya inversiones y haya posibilidades de trabajo, pero a partir de allí, flaco, ponele ganas. Si le pones ganas vas a progresar, si no le pones ganas te va a ir mal. Era la histórica movilidad social que caracterizó a la clase media argentina respecto a otras comunidades, inclusive de Latinoamérica, ¿no? El diferencial fuerte que teníamos era ese. Ahora, dicho esto, ¿cómo hacemos? Y en esto quiero también ser bueno con los 4 años que pasaron. Porque también somos especialistas en autoflagelarnos, ¿no? Y decimos, los 4 años, los errores que cometió Macri, y escuchamos todo el tiempo, la Cristina está por culpa de Macri. No, Cristina está porque la votó la mitad del país. Y los 4 años anteriores, yo creo, esto obviamente es imposible comprobarlo ahora, pero creo que con el tiempo lo vamos a recordar, el cambio en la Argentina arrancó en el 2015. Yo estoy convencido que los procesos de cambio y de transformación de las sociedades no se producen de un minuto al otro. Y esto que nos está pasando ahora, y esta es la nota positiva, porque si me pongo el negativo, reitero lo que dijimos apenas arrancamos, ¿no? Está todo mal, estos tipos intervienen todo, vamos a Venezuela, va a haber caos, conflicto, anarquía, qué sé yo. Bueno, de acuerdo, ese puede ser un camino. Yo creo de todos modos que como sociedad vamos a poder recuperarnos, vamos a poder meterle presión y fuerza para que las elecciones del 2021 vuelvan a depositarnos con mayorías indiscutidas en las cámaras y que empecemos a recuperar la sensatez y vuelva nuevamente un gobierno sensato a la Argentina. Para continuar la transformación que habíamos arrancado en el 2015. Vuelvo, ¿se cometieron errores? Sí, pero fueron, no tengo ninguna duda, mucho más los aciertos que se cometieron que los errores. Argentina tenía un plan claro de inserción internacional, de eliminar ese famoso y maldito y perverso déficit público, que es el que hace que nos tengamos que endeudar por un lado, o transformar en mayor emisión y a la vuelta de la esquina en más inflación. Porque esto es como en la casa de cada uno. Si uno gana 100 todos los meses, no puede gastar 120.
En algún momento se te explota la economía. Bueno, la Argentina en algún momento tiene que ordenar sus cuentas, sus números, y veníamos en ese proceso. Dificilísimo. Ese proceso de transparentamiento de la economía implicó aumentar tarifas, hacernos acordar que la energía es cara, en el mundo es cara, no en la Argentina. Y todos tenemos recuerdos seguramente cuando hemos estado en algún otro lado, que la gente prácticamente ahorra en la energía como una cosa, y nosotros acá era viva la pena porque no la pagábamos. Entonces empezamos ese proceso de transparentamiento de la economía complejo, difícil, que había que superarlo. No lo pudimos superar culturalmente como sociedad. Vino un tipo que te dijo, flaco, olvídate, el primer día te aumento el 20% de las jubilaciones. ¿Qué más? Te lleno la heladera, sí, dale, olvídate. ¿Qué más? Vamos a poner a Argentina de pie. Frases hechas, estupideces. Pero claro, somos muy afectos los argentinos a dejarnos rápidamente seducir por estos defraudadores de la palabra, por estas estafas al alma, y fuimos corriendo a votarlo. Entonces, poniéndolo en el contexto histórico, creo que de algunos años más adelante vamos a recordar estos días del cristinismo más retorcido y más perverso que estamos viviendo como la última etapa, el último estertor de los populismos en la Argentina. Y vamos a volver a recuperar la normalidad, la seriedad, y avisoro 20 años de crecimiento ininterrumpido para la Argentina. Esto es como una nueva muestra o como un nuevo llamado, es decir, a ver, bancate el esfuerzo que significa empezar a tener un país normal, porque nada es gratis. Bancátelo, porque si no te lo bancás, vuelve esto. Esa es la muestra que estamos viviendo en estos días. Es como que nos hacía falta una muestra más de lo que no hay que hacer en el país. Ojalá realmente sea eso y que no entremos en un proceso de destrucción de las instituciones y de la demolición cultural de la Argentina. Y lo último, perdón que por ahí me extiendo, lo último, vinculado a lo que decía Jorge también con respecto a aquellos grupos de diputados que entran con la camiseta de Boca al camarín y salen con la de River a la cancha. Yo les recuerdo algunos números rápidos. El oficialismo tiene 118, 119 diputados, no tiene más que eso. Y necesitan 129 para ganar las votaciones o para tener quórum. Pues la mitad es 128, más uno 129. O sea que siempre necesitan de 10, 12, 15 genuflexos que traicionando a sus propios votantes terminan votando con el gobierno. Hay que exponerlos, pero no porque nosotros seamos buenos y ellos sean los malos, simplemente porque ellos están defraudando a su electorado. Los Ramones de la vida, como decía Jorge, yo no quisiera quizás tanto personalizarlo, pero a ver, los Labaña de la vida. Labaña sentó a su hijo en el INDEC, sentó al segundo de la Cancillería, arreglaron el gremio de los gastronómicos una deuda importante y el gobierno le bajó un subsidio importante, e hicieron que determinada diputada hoy vote la mayoría de las cosas en favor del gobierno. Entonces, ahí también hay que poner el foco para marcar quienes están traicionando a su electorado. Porque si no, no tendríamos que estar esperando el 2021 para intentar recuperar mayoría en los cuerpos legislativos. La tendríamos en diputados. Seríamos al menos 240. 216 que somos nosotros, más o menos 20, que son estos grupos que fluctúan. Tenemos 235, 240, y no les pasaría nada, no se aprobaría ninguna norma al gobierno. Por eso digo, bueno, nada, hay que volver a poner en orden algunas cosas. Soy pesimista del futuro inmediato, pero soy muy pesimista del mediano y del largo plazo. Muchísimas gracias, Omar. No, te tiré lo de Ramón porque por los guarismos que sacó en la última elección Ramón como candidato a gobernador, un magro 10%, yo estoy seguro que vos en elecciones anteriores, pese a que no triunfaste como gobernador, sacaste muchos más votos que él y tenés más votos que él, y la paradoja él fue juntando con este rejunte de andar repartiendo canonjías por todos lados,
junta 10 o 12 diputados y seguramente tiene muchísimo menos votos que vos en la provincia. Es una cosa paradojal. Bueno, pero esto hace también, nosotros perdimos 3 diputados a Vinitio cuando comenzó este periodo legislativo, bueno, también ellos se nos dieron vuelta. Y es muy bueno esto que repetís, porque yo lo marco hasta el cansancio. En nuestras economías domésticas nosotros no gastamos más de lo que nos entra. No es posible que, mira, yo tengo un cálculo hecho que son 12 millones de argentinos, de trabajadores activos, que mantienen 19 millones de personas que cobran cheques del Estado, entre los que por supuesto estamos nosotros, más allá que nosotros, lo que a lo mejor entra de un lado, como pasa en mi economía, en mi estudio, en mi actividad privada, lo que entra de un lado sale del otro, porque los ATP no llegaron a todo el mundo, los empleados del estudio nuestro no cobraron sacando uno solo ATP, bueno, pero están toda la cantidad de jubilados, la cantidad de asignaciones familiares, de AUH, de el empleo público desbordante, 4 millones de empleados públicos a nivel nacional, municipal y provincial. Entonces, esto que vos decís, a mí me gustó mucho, porque siempre estamos flagelándonos con que, y haciendo autocrítica, porque estoy ya podrido, que haya amigos que me digan, pero porque ustedes hicieron mal las cosas, volvieron ellos. Hicimos mal las cosas, nos hemos preocupado, pero en 4 años no podés ordenar el desaguisado que se hizo en los últimos, por lo menos en la época reciente, en los últimos 28 años que han gobernado, y en algunas provincias, como la de Buenos Aires, sacando 8 años, 4 de Armendáriz, 6 de Armendáriz y 4 de Vidal, gobernaron ellos todo el tiempo. O sea, y en los últimos 70 años, de los últimos 100 años, 91 hemos vivido con déficit fiscal. Entonces no podés resolver las cosas de la noche a la mañana. Insisto, dejamos tipo de cambio competitivo, dejamos superávit comercial, superávit energético, superávit primario. Bueno, me parece que hemos reservas en el Banco Central, cuando recibimos había menos 6.000, hoy había arriba de 40.000 cuando dejamos nosotros el gobierno. El señor, este chico que no sabe pronunciar 2 palabras juntas, dice que le habían dejado las arcas exhaustas. Cuando llegó María Eugenia Vidal a la provincia de Buenos Aires, no tenía un peso para pagar los sueldos. Ella le dejó completa la posibilidad que pudiera pagar tanto el sueldo de diciembre como el aguinaldo, y encima que pudiera pagar 240 millones de dólares que tenía de un vencimiento en el mes de diciembre, que los pagó con intereses sin chistar. Entonces estas cosas también hay que decirlas, porque si no parece, no, estos tipos que vienen siempre, vos viste lo que fue ayer, siempre hablan de Macri, el macrismo. El otro día Santiago Cafiero, en el programa de 2 Voces, que se lo remarcó Hernán Lombardi, 16 veces habló de Macri y el macrismo, en lugar de decir qué tienen para adelante tienen nada más que el plan de impunidad y el plan de autoritarismo. La verdad que te digo, por eso es bueno que uno piense de que recuperamos la institucionalidad. Fue después del año 22, un gobierno, desde 1922, un gobierno no le entregaba de distinto signo político la banda presidencial a otros, hizo una transición ordenada, se respetaron las instituciones. Lo que sí esperemos que la justicia esté a la altura de las responsabilidades que tiene, que el martes falle correctamente, por eso hay que estar movilizados en ese sentido, que el martes falle, no porque sea lo que nosotros queremos, sino que cumpla con esa famosa acordada 7, que fue la que determinó que los jueces de igual jerarquía y jurisdicción pudieran ser trasladados de un tribunal al otro. Entonces, creo que en ese sentido, cualquiera de los jueces del máximo tribunal que se pronuncie en contra de Bertuzzi, Brúlica y Castelli, va a incurrir en mal desempeño, porque está dándose de patadas con lo que dijo tanto la acordada 7 como los votos de Hayton y de Rosenblatt en una acordada anterior 4, que si bien fue minoría, son los mismos votos que después reproduce la mayoría en la acordada 7. Y bueno, ahora abrimos un espacio de preguntas, pero quiero que antes nos salude el diputado, colega nuestro, Julio Saak, que me pidió saludarnos nomás. Hola, gracias Jorge, buenas tardes, un gusto compartir este Zoom con ustedes, decirles que los 3 diputados, Zoel, Jorge y Omar, la verdad son 3 leones en la Cámara. Tengo la suerte de conocerlos, algunos un poco más que a otros, y me siento orgulloso de formar parte de ese espacio político.
pero bueno, quiero ver el vaso medio lleno. No voy a hablar de técnica porque no soy abogado, pero sí tengo un gran optimismo y yo creo que esto que nos está pasando tenía que pasar, era irremediable que pase, y así como la mayoría de la ciudadanía fue quien votó al actual gobierno de Alberto Fernández, la mayoría de los votantes que podrían haber ido a nuestro espacio enojados, como nosotros mismos. Teníamos muchos enojos por ahí porque había cosas que no coincidíamos, como pasa en un espacio democrático como el nuestro, no pensamos todos iguales. Y esa misma gente hoy que salió a castigarnos por esos errores que se cometieron, indudablemente, yo creo que hoy esa misma franja de votantes va a volver a retomar el camino, y yo me imagino una situación parecida a la del 2015. Hubo una mística y que el verdadero protagonista fue el pueblo. Yo creo que en esta oportunidad, que va a empezar en el 2021, va a ser la primera escala hacia el 2023, el principal protagonista va a ser el pueblo, que va a volver a tener esa mística, porque cuando uno ve el peligro que está muy cerca, muy próximo, yo creo que el instinto de conservación y de preservación va a hacer que votemos al espacio que tenemos que votar, con una diferencia: habremos aprendido la lección. Los ciudadanos comunes y quienes estamos en política también, de no volver a cometer los mismos errores. Pero hemos marcado un camino, hemos marcado una diferencia, y esa diferencia hoy se nota mucho más que en ese momento que tuvimos de gobierno. Simplemente por el contraste, queda blanco contra negro. Y esos errores que hemos cometido, que no solucionaron el problema de la economía, pero que coincido con lo que dice Omar, en algún momento nos vamos a dar cuenta, según mi mirada, que en el 2019, allá por marzo, abril del 2019, se empezaron a acomodar las variables de nuevo. Lo que pasa es que vinieron las PASO, nos fue mal, y ahí implosionó todo. Así que creo que el verdadero protagonista, y habiendo aprendido tanto dirigentes, políticos como el pueblo, vamos a tener un gran aprendizaje. El año que viene nos va a ir muy bien, y los verdaderos responsables de este triunfo no vamos a ser los diputados ni quienes podamos representar eventualmente las candidaturas en las próximas elecciones, sino un proyecto de país que hoy está al borde del abismo, está al borde de un precipicio, y donde más que lo económico está en riesgo la libertad. Es lo más sagrado que puede tener alguien. Así que desde ese punto de vista, con esa mirada, soy optimista, y yo creo que esta suma de acciones, de errores y de desprecio por la libertad, de desprecio por las instituciones, por un sistema democrático y republicano que muestran día a día desde el presidente de la nación para abajo, nos va a hacer reflexionar y nos enseñará también, primero, que cuando algo esté mal tenemos que decirlo y plantearlo, y hablo de nosotros como dirigentes también, pero también del pueblo, hacerlo saber. Y segundo, entender que esto deberá ser un proceso en el tiempo, donde lo primero que tenemos que recuperar son las instituciones, la separación de los poderes, la independencia de los poderes, y seguramente la economía irá mejorando como consecuencia de todo ello. Así que soy muy optimista, no quiero extenderme más en esto, agradecerles la invitación a Jorge, a Zoel y a Omar, grandes amigos, y a ustedes, y estoy seguro que tenemos un largo camino, pero que es un camino ascendente que nos va a dejar con mayoría en las cámaras en el 2021. Muchas gracias. Gracias, Julito. Bueno, merecidos aplausos, Julito. Les quería decir
que vamos a abrir ahora un espacio de preguntas. Les pediría que seleccionemos 2 preguntas para cada uno, porque algunos tenemos otras actividades y a veces también, si bien llegamos a hacer, no quiero abrumarlos, pero si bien llegamos a hacer en un momento más de 90, ya a veces uno ve que la atención por ahí puede decaer, pese que ha sido, a mi juicio, un Zoom tremendamente interesante e importante, no por mí, sino por la calidad de los otros expositores. Así que si te parece, Charlie, abrimos el espacio de preguntas. Dale, cómo no, Jorge, muchas gracias. Bueno, esta primera pregunta es de Alfredo Vítolo, y antes de leerla, déjenme leerles brevemente una intro que mandó acá Alfredo, que dice: antes que nada quiero expresarles mi gusto de estar en esta reunión con 2 representantes de las provincias que son, en gran medida, mis provincias, ya que soy primera generación porteña, hijo de mendocino y cordobés. Ahora sí, la pregunta de Alfredo para Freddy Omar es: ¿cómo ven la continuidad de las sesiones de la Cámara a la luz de los recientes hechos? Bueno, si querés contesto yo. Bueno, primero un saludo a Alfredo, un placer realmente que esté aquí, y un compromiso enorme para nosotros. También, antes que nada, darle un abrazo fraterno a Julito Sat, un gran diputado riojano, y sobre todo un gran amigo, muy buena persona, Julio, así que un gran diputado. Muchas gracias. Y también vi recién por ahí, pero no lo estoy viendo ahora, a Luisito Galvalici, también un diputado mandato cumplido, que recién alcancé a verlo, pero no lo estoy viendo ahora. Bueno, un saludo también para él. Bueno, muy breve, con respecto al tema de las sesiones virtuales. Las sesiones virtuales es un invento, no existen. O sea, el Parlamento está ordenado y reglamentado para que las sesiones sean presenciales, porque la presencia es la que marca el ritmo de las sesiones. Nada de lo que ha pasado hubiera pasado con sesiones presenciales. Hubiera sido muy incómodo para el diputado de ayer hacer lo que hizo ahí entre medio de las bancas. Por lo tanto, ya la presencialidad nos hubiera evitado el bochorno de ayer. Pero aparte de eso, porque la presencialidad hace que se viva lo vibrante de los debates y las interrupciones, y que el diputado tenga que llegar al recinto también y encontrar la gente en la calle, apoyando o marcándole los caminos erróneos a quienes luego entramos allá adentro a tomar decisiones. Lo otro es lo que hoy tenemos, es un juego electrónico, es tener un joystick desde el living cómodo de la casa diciendo sí o no, y cortaste y te vas a dormir. Eso no es parlamentar. Así que entendemos los tiempos de pandemia, los tiempos de crisis sanitaria, pero si una enfermera tiene que ir a trabajar en un hospital, si un chofer de un camión tiene que trasladar mercaderías, ¿cómo no va a ser esencial uno de los poderes básicos de la República como es el Parlamento? Así que esperemos, y que lamentablemente a partir de estos episodios como el de ayer, rápidamente estemos volviendo a la presencialidad. Bueno, coincido plenamente, gracias Alfredo. Adhiero a las palabras de Omar. Me parece que Parlamento viene de parlare, de hablar, y seguramente si detrás de una pantalla, como dije más de una oportunidad, somos todos guapos. Cuando hay que ir a discutir al Parlamento, uno realmente tiene la sensación de que tiene el pueblo mucho más cerca, que lo está controlando, que lo está escrutando, a ver cómo toma su decisión. La 125 no hubiera sido posible si hubiera sido este juego de joystick, como dijo bien Omar, hubiera seguramente salido para otro lado. Julio, adhiero a las palabras de agradecimiento. Igualmente me había olvidado de que estaba el Pato Galvalici, un gran diputado en su momento, y también está la diputada de mandato cumplido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la diputada Irma Hersh. Y después voy a agradecer a todos los demás, pero creo que Omar ha cortado de tiempo, así que si hay otra pregunta más para él, así lo liberamos, porque a veces los unos hacemos bastante extensivos.
Dale, sí, cómo no. Charlie. Bueno, sí, te acerco una nueva pregunta, Omar, entonces. La pregunta es de Daniela Ott, ¿sí? Y es si nos podés contar sobre el estado de la obra de Portezuelo del Viento y las declaraciones al respecto de Alberto Fernández. ¿Cambió la política y cambia la percepción sobre la obra? ¿Sentís que hay una grieta entre la nación y, bueno, y su provincia, tu provincia? Bueno, primero sí, lo que decía Jorge recién, quiero justificarme, tenía también comprometido a las 18:30, pero uno siempre entra unos minutos después, otra reunión similar a esta, pero con vecinos de Mendoza. Así que en un par de minutitos me despido y les agradezco este ratito, que para mí es muy enriquecedor desde ya. Dos palabras con respecto al tema Portezuelo del Viento, porque imagino que la inmensa mayoría de quienes hoy están aquí presentes no conocen el trasfondo del tema. Una rápida introducción: Portezuelo del Viento es una obra hidroeléctrica al sur de la provincia de Mendoza, que no lo hace la nación con plata de la nación, sino con fondos nacionales, provinciales, perdón, fondos de Mendoza, producto de un acuerdo que se hizo allá por el año 2007, siendo Cobos gobernador, un acuerdo que se hizo allá por el año de Kirchner, y Néstor Kirchner presidente, en donde se le transferían recursos a la provincia de Mendoza para indemnizarla por los daños que durante tantos años provincias vecinas que tenían promociones industriales se le había ocasionado a Mendoza. Entonces se le asignó un monto a la provincia de Mendoza, y con ese monto, en lugar de gastárselo a Mendoza o de volcarlo a a gastos corrientes, decidió avanzar con una obra importante como es la de un dique y la posterior construcción de la central hidroeléctrica. Estaba todo definido, la obra de hecho ya estaba en proceso de licitación, hasta que apareció nuestro común amigo Alberto Fernández de Kirchner y dijo, epa, esa es una obra que tiene problemas con los vecinos, buscó fundamentos y empezó a entorpecer el proceso, y hoy está empantanado, cuando sería una obra que ya tendría que estar adjudicada. Está empantanado el proceso licitatorio, obstaculizando lo que debería ser el avance de una obra que no solamente beneficia a Mendoza, por supuesto, sino que beneficia a todo el sistema interconectado eléctrico nacional, porque es una obra que genera energía eléctrica y se cuelga al sistema interconectado nacional. Así que, bueno, nada, son esas típicas acciones de todo gobierno que lejos de ayudar, ni siquiera se quedan quietos, sino que encima molestan, entorpecen. Esperemos que se resuelva rápidamente y que esta obra pueda tener el avance que es tan importante para el sur de Mendoza, para Mendoza en general y por supuesto para todo el país. Bueno, si así lo liberamos a Omar, que tiene otra actividad. Bueno, Omar, muchas gracias y un fuerte aplauso para vos. Muchas gracias a ustedes. Siempre esas seguimos cosas más duro. Así que nada, muchas gracias a todos realmente, a Jorge por ser el alma mater, el organizador de todo esto, a Zoé, que es impecable, y a Julito, mejor todavía. Un abrazo grande a todos y chau, chau. Seguimos nosotros con Zoer respondiendo preguntas, unos minutitos más porque también tenemos otros compromisos. Lo que pasa es que a veces estos Zoom uno piensa que por ahí va a durar poco, pero realmente son muy atractivos y nos hace mantener vivo el contacto con quienes son nuestros representantes y son los que en definitiva nos pagan el sueldo, que son ustedes. Y no lo digo por demagogia. Charlie. ¿Cómo no, Jorge? Bueno, nueva pregunta para Zoer, de Natalia Parlavicini. Y la pregunta, Zoer dice así: ante la gran cantidad de atentados a silobolsas y ataques incendiarios contra campos, que tienen un tinte inequívocamente político, y la inacción de autoridades locales y nacionales, ¿no crees necesario una actitud más contundente de la oposición de denunciar políticamente para visibilizar esos ataques contra la producción agrícola y de ese modo también apoyar a un electorado favorable a Juntos por el Cambio? Sí, definitivamente presentamos varios proyectos que tienen que ver en ese sentido, resguardar la cosecha. De hecho, el gobierno de Mauricio Macri implementó con Agroindustria un programa que se llamaba Cosecha Segura,
porque esto antes del 2015 también sucedía en Argentina, y presentamos varios acciones concretas, más allá de proyectos legislativos, que a los gobiernos provinciales para ayudar justamente a los privados a cuidar su cosecha, a cuidar sus campos, a cuidar su patrimonio en definitiva. No hemos logrado grandes avances, de hecho, hoy la pelea está enfocada en que no hay aduanas internas en nuestro país, digamos, la regresión es tal con el marco de la pandemia que ya aplicamos cualquier teoría inconstitucional hasta los gobiernos provinciales. El caso de los camioneros no pueden pasar de San Luis a Córdoba o de Córdoba a La Pampa, y estamos enfocados en tratar de solucionar estos problemas interjurisdiccionales, porque de hecho hay personas fallecidas también, no solamente por el tránsito de los camiones. Entonces sí, es muy activo nuestro trabajo, de hecho trabajamos con la mesa de enlace codo a codo, no solo de Córdoba, sino de varias provincias argentinas, pero la verdad que hay que ser claro, este gobierno ve enemigos, construye enemigos, y uno de los sectores que son enemigos de este gobierno es la producción agrícola, es el campo, porque no entendieron nunca la cultura del trabajo, como bien hablábamos y manifestamos anteriormente. Entonces ellos creen que es riqueza pura, digamos, que no hay costos. La poca inteligencia, hasta misma del gobierno, no está en ver que lo único que puede generar ingresos al país genuinos en dólares para luego pagar programas sociales, obra pública y demás, es la exportación de la cosecha. Porque somos un país agroexportador. Entonces hasta en eso nos autoboicoteamos como Estado, y no solo que no apoyamos, sino que lo vemos como enemigo y mandamos a romper los hilos bolsa. Lo que está provocando esto es que los propietarios de los campos contraten seguridad privada, haya ocurrido muchos hechos de vandalismo, pero también de protección de esos campos, y lo que estamos viendo en ese sentido, tanto como las usurpaciones, es que la sociedad está armándose contra la sociedad, y ese es el peligro más grande. No nos podemos dividir entre los argentinos por decisiones políticas que toman en una mesa unos pocos, que tiene que ver directamente con concentrar riqueza y poder en ellos mismos. No seamos poco inteligentes, no nos podemos boicotear argentinos contra argentinos, no somos enemigos. Ni el que va a usurpar, ni el que es dueño de una propiedad y paga todos los meses los impuestos necesarios. El Estado Nacional y los Estados provinciales nos tienen que asegurar los programas de vivienda, y nos tienen que asegurar los programas de cuidado a la cosecha. No es el vecino contra el vecino. Por eso muy atento a estos hechos que cada vez se suscitan con más cantidad y con más proximidad, y que también tiene que ver con una política planificada de algunas organizaciones sociales que están dentro del gobierno que actualmente planifica y ejecuta nuestro país. Solamente quisiera agregar que el otro día en el programa de Dos Voces, Santiago Cafiero habló siempre de recuperar la producción, el aparato productivo, las industrias, se refirió a la línea blanca, no sé, estas cosas que organiza, que inaugura, entre comillas, Fernández, pero fueron hechas durante nuestra gestión, y jamás, y me tomé, así como Hernán, que después lo hablamos, que estaba en el piso, se tomó la molestia de ver la cantidad de veces que habló mal de Macri y del macrismo, yo me tomé el trabajo de escuchar a ver si decía alguna vez la palabra campo. En ningún momento mencionó la palabra campo. Eso fue a mí, lo denostan permanentemente, no se dan cuenta que el campo es la única fuente de ingreso de los dólares que ellos tanto quieren apreciar. Bueno, sigamos con las preguntas, pero antes quiero agradecer, porque si no, hablé de algunos que estaban, otros no, y algunos después me dicen que yo estuve. Bueno, le quiero agradecer al doctor Esteban Galvez, a Adriana Baccaro, Alberto Mulevic, a Alfredo Vítor, ya le dijimos, Viviana Bormida, Viviana Echeverría, Carlos Briglia, Carlos Pereira, Claudia Perruelo Pini, Daniel Bustos, Domingo Federici, un destacadísimo constitucionalista, Florencia Quiza, Germán Pérez, un gran amigo, Horacio Fernández, Jorge Rullón, destacado periodista, Juan José Rosso, José Chu, Julio Ortiz,
Karina Funes, Lalo Katsuda, Laura Cajal, Laura Escalzadona, Susana Rinaldi, Lisandro Mida Salamone, Marcelo Falapa, María Castiglioni, Mariana Casaurín, Mariela Volando, con la cual trabajamos algún tiempo juntos, excelente abogada, Marisa de Ángeles, Marisa Ferrero, María Angélica Navarro, María Clara Capozzi, María Inés Morelo, María Virginia García Lupo, Mercedes Salión, Mónica Martínez, Mónica Moyano, Laura Monteleone, Mónica Lanuti, Narciso Muiz, el gran amigo y gran abogado, prestigiosísimo, por cierto, Raúl Aguirre Sarabia, igual que Roberto Iribarne Garay, Romina Zamora, Rubén Emilio Seida, compañero del aula y de la vida de la Nacional de Buenos Aires, Santiago Villanueva, Silvana Beatriz Salvia, Silvia Pensi, Tamara Suín, Tatiana Sujar, Víctor Sosa, y bueno, no sé si me olvidé de alguno, lo lamento muchísimo, no es mi intención hacerlo. Sigamos con la pregunta. Dale, Jorge, perdona, ¿querés que te acerque una pregunta a vos o continúo con una más para Sober? No, controlar de Sober, que si no, yo soy un charlatán, así que... Dale. Bueno, esta pregunta, Sober, es de Ana María Estuperengo, ¿sí? Ana te pregunta, ¿cómo interpretás la desconsideración por parte del presidente de la Cámara de no pronunciar bien tu apellido? Ay, Ana, yo también lo pienso mucho. Desde el 10 de diciembre que asumimos, he intervenido prácticamente en todas las sesiones, salvo honrosas excepciones. Creo que es un menosprecio, yo lo tomo así, por eso también insisto en corregírselo, porque además tiene que ver con lo que soy, digamos. Mi máximo orgullo es mi apellido, es mi nombre, es mi familia. Entonces yo lo tomo como un menosprecio y no se la voy a dejar pasar, aunque parezca ya pesada, no se lo voy a dejar pasar. Eso es lo que siento y lo que voy a seguir haciendo. Bueno, gracias. La próxima le vamos a pedir una cuestión de privilegio al presidente, si pronuncia mal el apellido. Dale. Le agradezco a la amiga Estupenengo, me olvidé de mencionarla, se ve que se me pasó por alto. Bueno, Jorge, otra pregunta más para Sober, ¿sí? Una última pregunta. Hagamos las dos últimas. Hagamos las dos últimas preguntas, así. Dale. Bueno, Sober, ¿qué consecuencias tiene para vos la reforma judicial en materia de corrupción? ¿Y cuál es tu análisis? Y obviamente que la reforma judicial, a ser puramente dirigida hasta este momento en el ámbito penal, tiene que ver directamente con las causas de corrupción, pero aún más confirmando con la medida sancionada en el Senado con los 3 jueces que directamente estaban involucrados en la causa de corrupción y habían avanzado de manera contundente en contra de Cristina, sus hijos y algunos más de su gobierno, de esta sociedad ilícita, como decía Omar. Así que directamente están relacionadas. Directamente. Y el próximo paso, uno de los próximos pasos, es contra los miembros de la Corte, sin duda, para asegurar todo el proceso, desde el inicio de la causa hasta el fin de la causa. Bueno, ahora sí, la última para Sober. Es de Florencia Chiesa y es respecto a la sesión de ayer, ¿sí? Quedó sin efecto y después de los acontecimientos, ¿qué opinión tenés sobre el tema ficha limpia? No, la sesión no quedó sin efecto, la sesión es válida, se votó, se avanzó todo lo que se pudo, quedaron temas sin tratar para la semana que viene, para la próxima sesión, pero ficha limpia estamos insistiendo, de hecho hoy se pidió, prácticamente todo el bloque de diputados presentó una nota para pedir una sesión especial y poner en debate ficha limpia nuevamente. No, es clave poder volver a poner en agenda la necesidad de tener un programa de Estado y una política de Estado en virtud de las capacidades y sobre todo los antecedentes de cada dirigente político. Muchas gracias. Jorge. Sí. ¿Querés que te haga ahora una de las preguntas para vos? Sí. Bueno, esta pregunta es del doctor Carlos Briglia, ¿sí? Carlos te pregunta,
El reemplazo de Ameri es un problema que no solo atañe al Frente de Todos. Al margen de quien lo resuelva, ¿corresponde a la licenciada Figueroa o al doctor Ustares, por aplicación del criterio de género? ¿Hay alguna diferencia política para nosotros, siendo que Figueroa es de la Cámpora y Ustares es de la misma agrupación de Ameri? Parecería ser, me está escribiendo en estos momentos una amiga de Salta, que, bueno, es muy extenso, no lo voy a leer. Señala que hay una puja terrible entre Elcira, Elsa Figueroa y un médico del mismo partido estarían en la lista de sucesión. En caso de que no se pueda dejar esa banca vacía por falta de respeto a todo el pueblo argentino. Dice que están solicitando los salteños dejar la banca vacía porque no fue bien representada. Bueno, no sé, la verdad, no hemos analizado esto porque todavía estamos sacudidos por el bochorno que significó para nosotros ese hecho contrario a la moral y las buenas costumbres. Me han hablado bastante mal de esta Alcira Elsa Figueroa, aparte que, bueno, más allá de que los mensajes que me llegaron era que es tremendamente abortista, pero bueno, eso no cada uno, yo soy antiaborto, pero eso no puede invalidar a alguien por tener una expresión distinta en esta materia. Yo no comparto para nada, ustedes conocen mi posición, yo estoy a favor de las dos vidas. Puede significar un cambio, pero yo creo que están todos alineados en esa provincia. En esa provincia tuvo una fuerte influencia Massa. Yo creo que por eso Massa sobreactuó. Debe haber algún vaso comunicante entre Massa y la designación de este diputado por Salta, porque sobreactuó muchísimo. Ayer nos sorprendió porque nosotros ni conocíamos el tema. Recién se fue Julio. Julio estaba al lado mío cuando lo vimos en la pantalla de televisión, porque habíamos salido a pasos perdidos, y vimos de que se interrumpía abruptamente la sesión y todo estaba Suárez Lastra, también éramos varios que habíamos salido un minuto a tomar un café en pasos perdidos, y vimos eso y nos sorprendió, ni sabíamos de qué se estaba tratando, hasta que, bueno, surgió el tema y nos enteramos. Por eso no puedo hacer especulaciones de ningún tipo. Le quiero agradecer también a un gran amigo que fue diputado de la ciudad, Carlos Araujo, que me está diciendo que, bueno, los problemas de conectividad que no existían durante el otro gobierno y que ahora existen permanentemente, se le cortó el wifi. Así que, y a Florencia Quizá, no sé si la saludé. Hay un micrófono abierto por ahí porque se escucha mucho ruido ambiental, no sé si quieres. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta más? Sí. Una pregunta también para vos, que es de Mariela Volando, ¿sí? Y te pregunta qué decisión piensan que tomará la Corte Suprema del uso del per saltum. ¿Es conveniente en nuestro país? El uso del per saltum es una creación pretoriana, una creación jurisprudencial. Yo creo que en este caso la Corte, ya lo dije antes, tiene que fallar conforme el criterio del artículo de la acordada 7 y de la acordada 4, si bien la acordada 4, o sea, me refiero a que la acordada 4 fue con el voto minoritario de Elena Hayton y de Carlos Rosenkrantz, pero pasa a ser, mantuvieron el mismo criterio en la acordada 7, y eso pasó a ser en la acordada 7 el voto mayoritario. Creo que votaron, me parece que fue por unanimidad, o si faltó un voto fue porque estaba ausente, pero si votaron 4 o 5 fueron todos en el mismo sentido. Creo que sería, la verdad, muy triste que la Corte fallara. No se la está apretando a la Corte, se está diciendo que no avala atropellos y que se ponga en su rol de defensa de la Constitución. Nada más que eso fue el reclamo del miércoles pasado, fue en ese sentido, y la gente no está ni apretando, ni escrachando, ni haciendo ninguna manifestación, más que ejercer su legítimo derecho de expresión y exigirle que defienda, como decimos los abogados, la ratio última de la arquitectura constitucional, que defienda lo que es un principio sentado por ella y por el Consejo de la Magistratura. O sea que simplemente que no se cometa ese atropello, porque sabemos que el caso de Bruglia y de Bertuzzi es parte del operativo de venganza de Cristina, y el caso de Castelli justamente
eliminar la posibilidad que alguien que está llevando adelante la causa de los cuadernos, esa literatura perfectamente detallada y corroborada con otros elementos probatorios de lo que fue el latrocinio más grande que sufrió la Argentina, la está llevando Castelli, que ha hecho un trabajo impecable al respecto, y saben de que está trabajando intensamente con el único resultado que puede haber ahí es la condena de Cristina, sus hijos, sus secuaces, cómplices y partícipes. Bárbaro, Jorge. Hagamos la última pregunta para saber dale. Y nos despedimos. De hecho, sí, me entró recién una de Marisa Herrero. ¿Sí? Marisa te pregunta sobre qué se puede hacer con el tema que explicaste respecto a que están cooptando la justicia jueces y ayudantes de justicia legítima. Lo que se puede hacer lo estamos haciendo, tanto en el Consejo de la Magistratura, donde Jorge tiene un trabajo ahí colaborando, y varios representantes de nuestro bloque y de nuestro interbloque, se está haciendo, se está tratando de impedir. Es un avance que lo vamos a tener sin duda, porque eso ya comenzó previo al 2015. Hay una decisión de cooptar la justicia, y desde lo institucional haremos todo lo que esté a nuestro alcance a través del Consejo de la Magistratura y a través de todos los organismos pertinentes para impedir el avance de justicia legítima. Muchas gracias. Comparto plenamente, y bueno, te quiero agradecer enormemente, Soer, la participación, como lo hice ya con Omar y con Julio, y que sigas teniendo esa frescura, esa valentía, ese hablar desde el fondo del alma, que te caracteriza no solamente por lo que sos, sino también por tu creencia religiosa, que por cierto es muy valiosa y sustentada en valores muy sólidos. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Jorge. Sigamos zumbeando los viernes. Sigamos zumbeando los viernes, y pensemos siempre que por más que este gobierno castigue el esfuerzo, el trabajo, el respeto de la ley, en otras palabras, el mérito, pensemos que esta es la condición para seguir siendo ciudadanos libres. Nos quieren llevar a la impunidad, no a la inmunidad, a la impunidad de rebaño, que requiere necesariamente lacayos y no ciudadanos. Pongamos bien fuerte nuestra voz, nuestro sentimiento, el cuerpo y el alma, para que le digamos, como se decía en alguna otra época de la historia, no pasarán, no avanzarán. Gracias a todos por dispensarnos tanto tiempo, por cierto, porque a veces uno se entusiasma. Gracias a ustedes. Chau, Sober, gracias. Gracias. A todos. Buenas tardes a todos. Gracias.